A veces una simple petición puede cambiar nuestras vidas hasta hacerlas irreconocibles. Después de lo que me pasó, no pude purificarme durante mucho tiempo y todo en este mundo me parecía cruel. Me llamo Rosa y trabajo como enfermera en el Hospital San Ignacio, un lugar que desde niña imaginaba como mi destino final. Siempre soñé con ayudar a los demás, compartir el alivio y la esperanza que yo misma hubiera querido recibir cuando era pequeña. Sin embargo, uno nunca está preparado para los enigmas que el corazón de cada paciente puede encerrar. Recuerdo perfectamente el día en que conocí a don Gustavo. Tenía un turno de mañana bastante rutinario: preparar los informes de enfermería, revisar signos vitales, distribuir las medicaciones. Entre la fila de camas, él destacaba por su quietud. Lo noté de inmediato porque, aunque los demás pacientes se removían o conversaban entre sí, él simplemente permanecía allí, mirando por la ventana con una expresión que rozaba la melancolía. Cuando me acerqué por primera vez, me saludó con una cortesía poco común. Sus ojos se posaron en mí con una suavidad que me descolocó. No era una mirada de curiosidad invasiva, era casi un gesto de agradecimiento, como si mi mera presencia le ofreciera un respiro. Esa primera impresión me dejó intrigada. Será tímido, estará demasiado cansado, pensé. Pero no pregunté nada. Aprendí hace tiempo que a veces solo es cuestión de esperar a que el paciente decida contar su historia. Con el paso de los días, noté que siempre parecía prestarme más atención de la que yo estaba acostumbrada a recibir de un paciente. Cuando entraba en la habitación, su rostro se iluminaba ligeramente, aunque no dijera gran cosa. Comenzó a preguntarme con educación cómo había pasado mi día, si me gustaba mi trabajo o si mi familia vivía cerca. Preguntas suaves, casi inocentes, que no me hicieron sospechar de nada extraño en un principio. Aún así, cada vez que entablábamos esa breve charla, sentía una especie de energía especial, una tensión sutil que iba más allá de la típica dinámica paciente-enfermera. Lo curioso era que él no buscaba alargar las conversaciones con historias ruidosas ni exigencias. Solo estaba ahí, en silencio, mirándome con una curiosidad serena. A veces, yo misma provocaba la charla porque percibía en él un halo de soledad. Resultaba extraño ver que nadie más lo visitaba. En silencio, me preguntaba si tenía familia o amigos cercanos. El hospital, por lo general, rebosaba de parientes y conocidos que venían a apoyar a los ingresados, pero en su caso todo parecía vacío. Mi compañera de habitación de guardia, Luisa, también notó algo en don Gustavo. Me comentó en privado que la forma en que él me observaba era diferente, como si quisiera decirme algo que no se atrevía a expresar abiertamente. Yo lo desestimé al principio, pensando que tal vez exageraba. Pero, conforme avanzaban los días, comencé a sentir una sutil curiosidad mezclada con una sensación de afecto hacia él. No es común que los pacientes demuestren tal calidez, sobre todo cuando enfrentan molestias físicas y agotamiento emocional. Nada de esto me preparó para lo que vendría después. Al principio, se trató solo de un intercambio de palabras amables y miradas comprensivas. No tenía la menor idea de la profundidad que alcanzaría esta relación. De momento, me limité a seguir mi rutina, procurando cuidar a don Gustavo con la misma dedicación que a los demás. Pero en el fondo, una pequeña chispa de intriga comenzaba a brillar, recordándome que detrás de su amable mirada quizás se ocultaba una historia que tarde o temprano saldría a la luz. Cada mañana, el ruido de los carritos de medicinas y las charlas susurrantes en los pasillos formaban parte de mi banda sonora diaria. Sin embargo, comencé a notar que había algo en mí que cambiaba al atravesar la puerta de la habitación de don Gustavo. Sentía un ligero cosquilleo en el estómago, algo que no me ocurría con otros pacientes. Tal vez era su silencio, su mirada, o la forma en que parecía esperar mi llegada. Me empecé a fijar en detalles que antes me pasaban desapercibidos, la forma en que acariciaba con los dedos el borde de la sábana, su suspiro contenido cuando me retiraba tras revisar sus signos vitales, e incluso cómo guardaba intactas ciertas porciones de su comida para entregármelas, diciendo que a él ya no le apetecía. Era una atención particular, casi tierna, que me halagaba y, al mismo tiempo, me inquietaba. No era normal que un paciente centrara tantos esfuerzos en agradar a su enfermera, o al menos, no lo era para mí. A pesar de mis intentos por mantener la distancia profesional, algo en mi interior se doblegaba al ver la quietud con la que él afrontaba cada día. No preguntaba por el pronóstico médico, no se quejaba del dolor. Solo parecía querer mi compañía,
como si ese instante compartido fuera más importante que cualquier tratamiento. De vez en cuando, me dejaba pequeños obsequios sin mayor valor monetario, pero cargados de simbolismo. Un poema breve escrito en un papel arrugado, una flor marchita que había encontrado en el jardín del hospital o un simple gracias muy sentido al entregarme un trozo de chocolate. Mis compañeras empezaron a hacer comentarios discretos. Algunas sonreían con complicidad, otras me miraban con un gesto de advertencia, como si temieran que estuviera alimentando falsas esperanzas en el corazón de don Gustavo. Yo me debatía internamente, preguntándome si esa calidez era mera cortesía o algo más profundo. Pero, al mismo tiempo, no podía detenerme. Me gustaba verlo sonreír en medio de su silencio, y sentía que mi presencia, de algún modo, le brindaba consuelo. Poco a poco, fui descubriendo que su convalecencia era más prolongada de lo que imaginé al principio. La cirugía que había tenido requería supervisión constante, y su recuperación avanzaba lentamente. Este proceso, en lugar de distanciarnos, nos acercó aún más. Empecé a pasar más tiempo en su habitación, incluso robándole unos minutos a mi almuerzo para conversar con él. Para mi sorpresa, nunca se mostraba exigente. Al contrario, a veces me pedía que me fuera a descansar, como si temiera importunarme con su necesidad de compañía. Sin quererlo, me fui habituando a esa dinámica. Yo le compartía anécdotas de mi vida cotidiana, sin entrar en detalles demasiado personales, tratando de mantener la compostura profesional, y él me respondía con historias vagas sobre su juventud. Nunca profundizaba demasiado en su familia o amistades. Parecía un hombre solitario, quizás incluso resignado a esa soledad. En más de una ocasión, tuve el impulso de preguntarle por qué no recibía visitas, pero el temor a hurgar en un posible dolor me detuvo. Fue en ese ambiente de silencios compartidos y gestos cómplices que mi curiosidad se transformó en una mezcla de empatía y afecto que no lograba explicar. Sabía que lo correcto era marcar límites, pero ¿cómo hacerlo cuando mi vocación me pedía dar lo mejor de mí a aquel hombre que, claramente, lo necesitaba más allá de la medicina? Las semanas pasaban y mi relación con don Gustavo evolucionaba sin que yo lo notara del todo. Empezó a volverse habitual que antes de iniciar mi ronda, me acercara primero a su cama. Notaba en sus ojos cierto alivio cada vez que me veía aparecer por la puerta, y algo en mi pecho se suavizaba con su sonrisa. Un día, la jefa de enfermería, la señora Martínez, me tomó por sorpresa en el pasillo. «Rosa, ¿puedo hablar contigo un momento?», dijo con tono amable. «Claro, jefa», respondí, intentando sonar despreocupada. «Supe que pasas bastante tiempo con el paciente de la cama 14. ¿Todo bien?» «Sí, todo bien. Él es muy amable y, bueno, me pidió ayuda extra con sus ejercicios de recuperación». Mentí a medias, pues no había tal solicitud formal, pero preferí no entrar en detalles. Ella me miró con cautela, como si quisiera asegurarse de no herir mis sentimientos. «Está bien», asintió. «Solo ten cuidado. ¿Sí? A veces, los pacientes se apegan demasiado y es fácil romper la barrera profesional. ¿Tú me entiendes?» Me sentí ruborizada, pero asentí. Sabía a qué se refería, aunque en mi fuero interno me resistía a pensar que mi conducta era poco profesional. Solo estaba siendo empática con alguien que lo necesitaba. Esa tarde, durante un descanso, me armé de valor y le pregunté a don Gustavo algo que me rondaba la mente. «¿No tienes familiares o amigos que te visiten?» Él bajó la mirada y suspiró largamente, como si llevara el peso de una vida llena de silencios. «Es complicado, Rosa. Digamos que las circunstancias me han llevado a no tener a nadie ahora mismo». No insistí. Vi en su mirada que la conversación podía dolerle, y preferí evitarlo. Sin embargo, esa respuesta vaga confirmó mis sospechas. Estaba solo en el mundo y, por algún motivo, había encontrado en mí una especie de refugio. Con cada día que pasaba, mi preocupación se hacía más grande. Sentía la necesidad de protegerlo de ese aislamiento, de brindarle una cercanía que paliara su tristeza. Al mismo tiempo, luchaba con mi propia conciencia. Sabía que como enfermera tenía límites que no debía sobrepasar. Pero, ¿acaso la empatía tenía fronteras tan rígidas? Una madrugada en particular, me quedé con él más tiempo de lo habitual, mientras la sala se sumía en un silencio casi total. Aprovechamos para hablar de temas intrascendentes, el clima, los horarios del hospital. Incluso llegamos a reírnos de algunos chismes inofensivos que circulaban por los pasillos.
Sentí que esa risa compartida era un bálsamo para ambos. Era extraño, pero en esos instantes, me olvidaba de que él era mi paciente y yo su enfermera. Éramos simplemente dos personas que, por azares de la vida, se acompañaban en medio de la noche. Sin saberlo, comenzaba a traspasar una línea sutil. Me lo decía mi corazón, que latía acelerado cuando sus manos rozaban las mías, aunque fuera un gesto mínimo para acomodarle la almohada. Esa barrera invisible se hacía cada vez más frágil, y en mi interior presentía que algo grande estaba por suceder. Una tarde, al finalizar mi turno, decidí acercarme a la habitación de don Gustavo antes de marcharme. Me sorprendió verlo despierto, con la mirada clavada en la ventana. Parecía preocupado, incluso más callado que de costumbre. Algo en su silencio me alarmó. Su cuerpo estaba tenso, sus manos crispadas sobre la sábana. ¿Te sientes bien?, le pregunté, intentando sonar calmada. Él respiró hondo y soltó un leve suspiro. No del todo. Los doctores me han dicho que mi recuperación llevará más tiempo. Tal vez necesite otra intervención. Su voz sonaba cansada, pero no solo por el dolor físico. Había algo más profundo, una pena que traspasaba las paredes del hospital. Me acerqué sin pensarlo 2 veces y le tomé la mano. Sentí su pulso débil, y al mismo tiempo, una calidez que me invitaba a no soltarlo. En ese momento, se abrió una compuerta emocional que yo no había esperado. Don Gustavo empezó a hablar, no en un tono dramático, sino con una franqueza desgarradora sobre su soledad. Poco a poco, susurró retazos de su historia. Había crecido sin una familia estable, vagó de un lugar a otro en busca de oportunidades laborales y siempre pospuso la idea de formar un hogar. A medida que sus palabras fluían, mi corazón se encogía de empatía. ¿Sabes, Rosa?, continuó con la voz entrecortada. Lo único que me reconforta en estos días es verte. Eres lo más cercano que tengo a sentir que no estoy solo. La sinceridad de su frase me dejó sin aliento. Durante un segundo, mis ojos se llenaron de lágrimas que intenté disimular. Me debatía internamente entre la conmoción y la responsabilidad. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero no podía negarle una palabra amable a alguien que, claramente, clamaba por afecto. Esa noche, mi conciencia no me dio tregua. Mientras intentaba dormir, recordaba la expresión de don Gustavo, su angustia, la forma en que aferró mi mano como si fuera su única tabla de salvación. ¿Estaba sobrepasando límites que jamás debería cruzar? La culpa me golpeaba, pero también la compasión. Me repetía que solo estaba siendo humana, que mi vocación era precisamente cuidar y acompañar a quien lo necesitara. Sin embargo, una vocecita me advertía que no todo era tan sencillo, que estaba a punto de tomar un camino sin retorno. Y, aún así, algo en mí se negaba a retroceder. Lo único que deseaba era aliviarle esa tristeza. Mañana hablaré con él, intentaré poner las cosas en su sitio, me dije para tranquilizarme. Pero mi intuición me gritaba que, cuando un hilo se tensa tanto, la ruptura puede ser inevitable. La última guardia nocturna que cubrí marcó un antes y un después. Llegué al hospital sintiendo un presentimiento extraño. Las luces frías, el silencio de los pasillos, el olor a desinfectante, todo parecía más intenso que de costumbre. Casi como una señal de que algo trascendental se avecinaba. Cerca de la medianoche, cuando gran parte de los pacientes dormían, me acerqué a la habitación de don Gustavo para verificar sus constantes vitales. Él seguía despierto, sentado en la cama con la mirada perdida en la penumbra. Ni siquiera se sobresaltó al verme entrar. Era como si hubiera estado esperándome. «Rosa», susurró, «¿puedes quedarte un momento?» Asentí. Me senté en la silla junto a su cama, y otra vez, de forma automática, mis manos buscaron las suyas. Su tacto estaba más frío de lo normal, y sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. «Hoy, he pensado mucho en mi vida», comenzó a decir, conteniendo la voz. Me di cuenta de lo solo que estoy. Sin familia, sin amigos cercanos. Y no soporto la idea de pasar otra noche en esta cama, sintiendo que no tengo a nadie. Quise animarlo con palabras, pero antes de que pudiera decir algo, él levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de tristeza, pero también de una petición silenciosa. «Necesito pedirte algo que me avergüenza», murmuró. «Por favor, ¿podrías dormir conmigo esta noche? Solo, no quiero estar solo». Mi corazón pareció detenerse. Era una solicitud que rebasaba por completo los límites de mi profesión. Pero ver esa desesperación,
Esa vulnerabilidad tan palpable tocó mi fibra más íntima. Sin pensarlo mucho, le dije que sí, consciente de que estaba poniendo en jaque mi ética y mi tranquilidad mental. Me moví con cautela y me senté junto a él, compartiendo el mismo colchón, sintiendo su respiración agitada por los nervios o la ansiedad. Nada explícito ocurrió más allá de un abrazo que buscaba consuelo, un calor humano que él suplicaba. Pero, en mi interior, percibí de inmediato la magnitud de lo que había hecho. Una parte de mí gritaba que aquello no debía repetirse, que había sobrepasado una frontera. Sin embargo, cuando me crucé con su mirada agradecida, me di cuenta de que, al menos por esa noche, él no estaría sumido en su eterna soledad. En algún momento, con la mente dando vueltas, murmuré entre susurros: "I was not disguised, but yet it felt wrong". La frase brotó de mi boca de forma espontánea. Ni siquiera sé por qué en inglés, tal vez como un intento de distanciarme mentalmente de la realidad. Me sentía desnuda en mis emociones, no físicamente, pero sí en mi vulnerabilidad. Al ver la paz dibujada en el rostro de don Gustavo, comprendí que había tomado una decisión arriesgada, quizá la más complicada de toda mi carrera. Cuando salió el sol, me levanté con cuidado, con la sensación de haber cruzado un umbral. Me marché en silencio, sabiendo que mi vida no sería la misma. Llevaba en el corazón un peso confuso, la culpa de romper protocolos y la extraña satisfacción de haber ofrecido un apoyo que él tanto necesitaba. Una combinación extraña de alivio y remordimiento que, a fin de cuentas, era profundamente humana. A día de hoy, aún no sé si lo que hice estuvo bien o mal. Solo sé que, en aquel instante, la compasión se impuso a cualquier lógica. Y aunque no haya forma de retroceder, el recuerdo de aquella noche me acompaña, recordándome que las fronteras entre lo correcto y lo incorrecto pueden difuminarse en un abrir y cerrar de ojos, especialmente cuando el corazón habla más fuerte que la razón.